En la Santa Misa, los fieles cometemos muchos errores. En el podcast de hoy, 2 sacerdotes nos contarán cuáles son los 10 más comunes. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por donde sale nuestro programa, bienvenidos a un nuevo episodio de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy es el programa número 50 programas y estamos muy contentos y queríamos celebrarla de una forma muy especial y era con 2 regalos. Primero, tratar de un tema que nos han pedido muchísimo, que es el tema de la Santa Misa, los 10 errores que cometemos en la Santa Misa, o que se cometen normalmente en la Santa Misa. Ese es el primer regalo que tenemos, el tema. Y el segundo, los 2 invitados que tenemos el día de hoy. El padre Íñigo, que como ya de costumbre nos acompaña, pero siempre es una alegría tenerlo, un gran regalo para nosotros. Salve María, padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente estar aquí y en ese número 50 del podcast, que realmente, ¿quién diría, no? Cuando se comenzó que íbamos a aguantar 5 programas, que no nos iban a tumbar el programa por malo. Pero bueno, ya 50 programas. Sí. Y bueno, tenemos aquí a un viejo conocido, no por la edad, sino porque es de hace mucho tiempo que es conocido de nuestro programa, el querido padre Ramón Ángel Pereira. Salve María, padre. Salve María, muchas gracias. El padre Ramón Ángel ya estuvo en El Salvador un tiempo. Ustedes se recordarán de él en las misas que hacía todos los días en vivo. Fue el que reemplazó al padre Gonzalo durante la fase de la enfermedad. Cuando se le descubrió, el padre Ramón vino a reemplazarlo. Así que estamos muy contentos, padre, de que nos acompañe por primera vez en este programa, que sea la primera de muchas. Yo también quedo muy contento porque además cuando yo salí del Salvador a otras misiones fue hace un año y un mes atrás. Sí. Y me da mucha alegría porque justo los podcasts comenzaron después de que yo salí. Constatar que está ya en el 50º, ¿no? Sí. Programa realmente es extraordinario y, en fin, solo tengo que realmente dar muchas gracias a Dios, Sí, por el bien que estoy seguro que está haciendo a muchas almas. Fenomenal, padres. Bueno, pero como el tema es tan largo, tan apasionante y tan profundo, vamos a entrar directamente. Yo recuerdo que nuestro fundador, Monseñor Juan, él siempre que nos daba las misas ahí en la Basílica del Rosario, que eran misas a veces con 1000 personas, un montón de gente que asistía, él siempre con una solemnidad que lo caracterizaba como celebraba la misa, todo el ceremonial, que él siempre hizo mucho énfasis en eso, con un coro espectacular, los acólitos perfectos. Él siempre decía que él desde el altar y desde el ambón veía todo lo que pasaba. Él se daba cuenta quién estaba prestando atención, quién estaba durmiendo, quién se escondía, quién se escapaba. Y desde ahí arriba, desde donde ustedes celebran la misa, se ve absolutamente todo. Y conversando con los 2 padres, hicimos una lista de las 10 cosas que ustedes han notado que son errores que la gente comete y que a veces no se da cuenta, o que peor aún, la gente se da cuenta y lo sigue cometiendo. Sí. Que ahí entraría en una falta, diría yo, ¿no? Y como las personas están perdidas en la multitud, Sí. piensan que el sacerdote no se da Claro. cuenta tampoco, ¿no? Bueno, primero que todo, Dios nos ve, siempre. Claro. Pero el sacerdote también nos ve y se da cuenta de todo lo que está pasando. Así que si les parece, vamos a ir mencionando de lo que hemos hablado, estos 10 puntos, y lo vamos desarrollando y esperemos que nos dé el tiempo. ¿Está bien? Esperemos. Bueno, padre, entonces el primer punto, padre Íñigo, que usted había dicho, si quiere yo lo menciono ahorita, y que yo también me doy cuenta desde el coro, que es la gente que llega tarde a misa. Lo primero, el primer error que se comete es llegar tarde a misa. Sí. Qué pena, ¿no? Porque a veces la misa comienza con, no sé, con un número de gente y usted dice, ay, qué poca gente vino hoy, ¿no? Y de repente comienza a venir más gente. Uno se queda alegre de que vino más gente, Sí. pero es una pena que vengan tarde, porque ese primer punto es muy importante, el llegar tarde a misa. Nosotros tenemos una obligación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2042, nos dice que debemos asistir a la misa entera, o sea, tenemos que llegar en el comienzo de la misa y lo ideal es llegar inclusive antes. ¿Por qué? Porque la misa es algo tan grande, tan importante, que nosotros debemos estar preparados para ese acontecimiento que es la renovación del santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y no podemos llegar
corriendo y sobre todo no podemos llegar tarde, porque corremos el riesgo de que realmente esa misa no nos valga. No nos valga. Imagínese, Padre Ramón, que a usted le dicen, o a una persona le dicen, mire, usted el lunes a las 10 en punto de la mañana, venga aquí a mi casa que yo le voy a dar un cheque por $100,000. Quiero ver si el tipo no está media hora Y si antes usted llega 5 minutos claro, atrasado, por supuesto. Se lo pierde. Se lo pierde. Claro. Todo el mundo va a estar ahí Claro, haciendo la fila. evidente. La Santa Misa es algo que es de un valor infinito. Mucho más que un cheque de Más que $100,000. Donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Ahí se ve donde el verdadero fiel, donde tiene su corazón, ¿no? Ajá. Si lo tiene en el verdadero tesoro, que es la Santa Misa, que es el sacrificio redentor de nuestro Señor, con todos los bienes espirituales infinitos que nos reportan, Sí. o si lo tiene pues en otras otras cosas. Una pregunta, padre. Una cosa es la persona que, o padres, perdón, una persona hace el esfuerzo y hace todo lo posible por llegar temprano a misa, pero, no sé, un tráfico, accidentes, hay no sé qué problemas para llegar a la iglesia, y la persona sin ninguna intención, pues llegó tarde a misa, llegó, ya están en las lecturas y esto. Eso es un tipo de persona que llega tarde a misa. Pero el otro tipo de persona que llega tarde a misa, que ese es el más grave, me parece, Sí, claro. es la persona que calcula, no, es que este padre que celebra hoy habla súper aburrido, entonces si yo calculo, duermo media hora más, ahí me arreglo, salgo con los niños y ya llegamos después del sermón y ya, me vale la misa. Sí, Es grave eso. es grave, sí. Es grave. Bueno, en realidad, si fue por un accidente, evidentemente, por ejemplo, cogió tráfico y no estaba previsto, no hay una culpa, ¿no? Pero la persona, para que le valga la misa, existe una discusión teológica para ver qué significa exactamente la misa entera. Pero minimísimo así es el ofertorio, ¿no? O sea, si la persona llega, cuando ya comenzó el ofertorio, esa misa no es válida, busque otra, por más que fue por un accidente. Ofertorio, entendamos, es después del credo, Después las del credo. oraciones, la De oración de las los fieles, sí. cuando empiezan a presentar el pan y el vino para la consagración. Pero eso, claro, fue por un accidente, digamos. Ahora, una persona que voluntariamente, ella quiere hacer el esfuerzo, entre comillas, ¿no?, de llegar siempre en el ofertorio, porque dice que eso le vale, yo creo que eso es un pecado grave. Sí. Porque la persona está despreciando el sacramento y el mandamiento de la iglesia, que es de asistir a misa a los domingos de una forma entera. Y lo ideal, pues, como decíamos, es llegar en el comienzo. Claro, la persona que habitualmente, pues, por atraso siempre se atrasa, es un pecado venial. La persona que se atrasa, pero quiere llegar a misa, pero se atrasa. Levántese media hora antes. Claro. Sí, pero vamos a ver en cuanto a pecado, Sí, por sí, así decirlo. claro. No llega a ser un pecado grave porque la persona no despreció la misa. No, Pero es triste ver a veces familias enteras que ya toman ese llegar tarde y a veces bastante tarde como un hábito. O sea, ya es normal que ellos ya llegan tarde a misa, ¿no? Es triste porque muestra una falta. Aparte, claro, sin comentar el escándalo que eso da, sobre todo cuando van con los niños. Claro. Porque ya el niño coge reflejo de que la visa no tiene el valor que le dan sus papás. Y sobre todo el escándalo que da cuando la gente los conoce en la iglesia y saben que viven a 3 casas de la Exacto, iglesia. peor todavía, exactamente. Ahí es el escándalo Exacto, más grave. exactamente. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, primero, para cerrarlo, no llegar tarde a misa. y así como es bonito, o sea, así como es desagradable de ver las personas que llegan tarde, es bonito ver las personas que llegan temprano. Entonces, una media hora antes, extraordinario. Preparándose. Nuestro fundador, Monseñor Juan, nos dijo a nosotros, estableció una costumbre entre los heraldos, inclusive con un toque de campana, de que 15 minutos antes de la misa oficial, todos estuviesen ya dentro de la iglesia en silencio, preparándose para la misa. Entonces es muy bonito ver familias que llegan antes, pero es triste ver familias que llegan ya cuando comenzó la misa, ¿no? Y ahí... Segundo punto, que el tiempo avanza. No usar el celular en misa, que eso es súper común, súper común. ¿Cuántas veces uno ve ahí cantando, bueno, ustedes verán ahí también desde el altar, que la gente pues simplemente usa el celular como si estuviese en la sala de su casa o en un restaurante? Claro. Y eso es fatal, o sea, súper desagradable para ustedes. Me imagino que Sí, están claro. tratando de transmitir algo en los sermones. Y... Sí. O sea, uno que viene a misa, tiene que darse cuenta, como decíamos, que va a presenciar el sacrificio de nuestro Señor. Es como si Jesús estuviese en la cruz nuevamente muriendo por nosotros. Y alguien que decide estar con el celular durante la misa, eso es pecado. Evidente que es un pecado. Es un pecado voluntario de una distracción cuando está presenciando lo más bonito, lo más impresionante que existió y que existe en la historia, que es la Santa Misa. Entonces, cuando yo llego a misa, si yo llego de carro o llego a pie, lo primero, antes de entrar en la iglesia, es desconectar, apagar el celular o colocarlo en modo avión o silencioso.
En modo vicio, exacto. Que de alguna manera Apagado. yo no voy a usar, no lo voy a sacar. Hay gente que está viciada en el celular. Sí. Y llega a la misa y ya comienza a ver vídeos. Yo lo he visto en nuestra capilla, inclusive en una tristeza, pero una persona que llega, se sienta en el banco y comienza a ver vídeos de TikTok, de no sé qué. Dice, ¿pero qué es eso? O sea, la gente ya está viciada completamente. No consigue estar una hora y cuarto, una hora y media que dura la misa sin usar el celular. No consigue. Eso es un vicio. Una persona que no consigue estar una hora sin algo está viciado. Padre, y usted nos contaba que, bueno, cuando usted vivió en Roma, que a veces le tocaba ir a misas a concelebrar en el Vaticano. Sí, más Que- triste todavía. Que no solo los fieles, ¿no? Exactamente. No solo los fieles, que es lo más triste, por el escándalo que causan los fieles, ver, como yo ya he visto varias veces en el propio Vaticano y en otras iglesias, sacerdotes, en una misa incluso con el Santo Padre, en una misa concelebrada con el Santo Padre, usando los celulares, paramentados los sacerdotes, ¿no? Imagínense. Haciendo selfies, haciendo fotografías del público, a veces saludando desde el presbiterio a sus amiguitos en la plaza de San Pedro, ¿no? Estando ya durante la misa. Eso es más grave todavía. O sea, es grave. Entonces, si los pastores tienen esa actitud, yo creo que podríamos Imagínate. hacer los 10 errores que cometen los sacerdotes en la misa. Eso sería otro podcast. sí, pero otro bueno, podcast, en fin, un poco más, sí. más complicado. Pero bueno, pero es Así triste. Es real, muy real. triste y sobre todo, en fin, la distracción que eso causa en los otros fieles Sí. que quieren asistir a la misa con devoción. No, y o sea, es una frase que ponen mucho, que usted dice, bueno, que de esas frases que se inventan. Dios quiere hablar contigo, pero no por el celular. Y eso es muy cierto. Si usted va a ir a misa, de verdad, Dios no se va a comunicar con usted por el celular. Así que, como dice el padre, modo misa, modo avión, modo apagarlo, y listo. No, es bueno mencionar que por algún caso, por ejemplo, por motivos de salud, Ajá. el otro día una persona, por ejemplo, tenía un problema de salud real y grave y la persona necesita, porque el médico se le aconsejó, de usar el celular para controlar sus ritmos cardíacos, no sé, unas ciertas cosas Sí, que sí. pasan en el organismo y lo necesita usar. Ahí, claro, si es por motivos de salud, es una cosa diferente. Pero en esos casos que sea necesario por algún motivo, o por ejemplo la persona que está grabando en el celular, nosotros que grabamos la misa O online, controlando si está todo en orden. controlando, Sí. ahí la persona tiene que hacerlo de una forma Discreto. discreta y lo ideal es que la gente ni sienta que está con el celular, colocarlo encima de la pierna, medio oculto, y tocarlo lo menos posible el celular. Sí. Una persona preguntaba también si para acompañar las lecturas se podía usar el celular. A rigor es una cosa bonita, realmente, acompañar a las lecturas, pero es que el celular es más o menos como si usted preguntase si en la época de Jesús, cuando murió en la cruz, hubiese celular, ¿se podía sacar una foto de Jesús? ¿Se podía acompañar lo que Jesús estaba haciendo por el celular? ¿Tendría propósito San Juan estar a los pies de la cruz con un celular? Yo creo que no, Sí. evidente. Entonces, en esos casos, pues existen también leccionarios o libros que ya está la misa escrita. Consiga uno, escrito ya, impreso, ahí sí, pero no con el celular. Claro. El celular, la verdad es que... Y todos sabemos que con el celular en la mano, por más que usted esté viendo las lecturas del día, algún mensaje de WhatsApp le va a caer, Claro. alguna notificación de no sé qué le va a caer, y usted se va a terminar distrayendo. Así Claro. que no vale la pena tampoco. Claro. Después es bonito recordar incluso cuando se tomaba mucho más en serio, ¿no? Y con devoción y respeto la Santa Misa, ¿no? Era muy común que las familias, todo padre y madre de familia, tenía en casa un misal pequeño para acompañar la misa con compenetración, con sus rúbricas, sus oraciones, ¿no? Y cómo eso incluso elevaba culturalmente la cultura católica de toda la familia, porque ya los niños ellos se acostumbraban ya a aprender cómo se manejaba el misal. Sí. Eso es cultura Sí, católica. claro, claro. Hoy en día es el celular. Ahí está. Bueno, padre. Tercer punto, que también es muy común, es un tema complejo, pero muy real y bueno, y predicho por Nuestra Señora en Fátima. La gente que no se viste de forma adecuada para ir a misa. Más común de lo que Uy. pensamos. Tremendo, ¿no? Eso es un tema que levanta muchas ampollas. Pero es un tema que hay que Hay que tocarlo. tratarlo. Sí. Hay que tocarlo, padre. Porque la Virgen Necesario. lo trató en Fátima, ¿no? Exactamente. Exacto. Si la Virgen lo trató, ¿quiénes somos nosotros para no tratarlo? ¿no? Ella que es nuestra madre y quiere nuestra salvación, ella. Sí. En el fondo, la razón por la cual la gente no se viste adecuadamente es porque nuevamente la persona no sabe exactamente a dónde está yendo. Ujú. Porque si lo supiese, no se vestiría así. Si supiese realmente que Jesús va a estar ahí, que vamos a recibirlo en nuestro cuerpo,
nuestro corazón, en nuestro interior. Vamos a recibir a Jesús. Después van a estar los santos, los ángeles. La Virgen María está acompañando a la Santa Misa. Como una persona tiene coraje de vestir de forma inadecuada, vamos a decir también de forma contra la modestia, de forma impura, de forma que los ángeles se quedan escandalizados como la persona viste, ¿no? Y eso creo que ya Jacinta lo decía, ¿no? Sí. Incluso es interesante, incluso recordar un poco los pensamientos de Santa Jacinta de Fátima, ¿no? Ella, la hermana Godino, que cuidaba de ella durante la enfermedad, antes de su muerte, ella decía cosas realmente impresionantes a ese respecto, ¿no? Y ella reconoció a la hermana Godino, porque ella no entendía cómo Jacinta, de dónde sacaba con su corta edad esos pensamientos tan fuera de los parámetros de una niña tan jovencita, ¿no? Y luego una niña que no había salido de su aldea, prácticamente, o sea, no conocía mundo, nada, ¿no? Y ahí ella reconoció que era porque la Virgen, Nuestra Señora, le enseñaba esas cosas en las conversaciones que tenía con ella. Y ahí ella trató de este tema, el tema de las modas, de las modas. Y entonces recuerdo alguna frase de ella, ¿no? Que está aquí en el libro escrito por Monseñor Juan Clara, nuestro fundador, ¿no? Jacinta decía esto, decía, los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Y luego de hablar de los pecados de la carne y de la sexualidad, ella dice, vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. O sea, interesante que se ligaba el tema de los pecados de la sensualidad, de la carne, que ella decía, a la moda, ¿no? Unas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Y ahí ella decía, las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Qué interesante. Muy interesante. Es impresionante Súper bonito. que una santa a la cual la Virgen le revelaba esta sabiduría, ¿no? Esta pureza con la cual nosotros tenemos que vivir, más aún cuando estamos en el acto puro por excelencia, que es el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, tener en vista eso, ¿no? Sí, y bueno, y el tema de la inmoralidad, de vestirse de una forma mala, es tanto para hombres y para mujeres. O sea, sí. porque mucha gente piensa, no, pero eso solo hablan de que las mujeres se visten mal. No, a los hombres. Los hombres. Usted ve a veces en misa gente Sí. que va con shorts, con chanclas y con una camiseta así ajustada. Y, mostrando o sea, sus musculitos, exactamente. perdón, ¿no? Queriendo mostrar que hace halterofilia o que hace tal y que está hace dieta, en forma, ¿no? exactamente. Es que en el fondo y mostrando, luciendo la figura. Es una piensa que es un compromiso social, Exacto. en el cual se va a encontrar con los amigos, con otras personas y va a estar como si Bueno, fuese una fiesta. Ni hablemos, porque eso es la misa normal los domingos, ni hablemos de lo que son, que a ustedes les habrá tocado ir, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, que eso es un desfile de modas. Totalmente, exactamente. Que la gente está más preocupada en el vestido, en cómo me voy a ver, en las fotos, etcétera, que lo que verdaderamente van a acompañar, que es el sacramento, ¿no? Quisiera matizar esto, que en la Santa Misa aparecen, digamos, personas que uno ve que van inmoralmente vestidas, porque no cubren partes que una persona verdaderamente siente su dignidad de hija de Dios, ¿no? Debería cubrir, ¿no? Como prescribe la moral, ¿no? Católica, ¿no? Pero luego también hay otras personas que van con ropas, se cubren enteras, pero con ropas que son súper ajustadas, que en el fondo es un deseo de querer mostrar la figurita y el perfil, ¿no? Y eso produce escándalo. Claro. Y sobre todo puede llevar a otros a pecar. A pecar, claro. En ese sentido, me acuerdo, recordaban hace poco un hecho que presenció una persona en un país, ¿no? Contaban eso, ¿no? Que un joven fue a la misa el domingo y se sentó delante de él una joven muy mal vestida. Él lo pasó tan mal durante la misa, ¿no? Se ve que no tenía también por algún motivo para dónde irse, que después le pasó un billete escrito a esa joven diciéndole, hoy por su culpa no pude comulgar. Sí. Y recordemos que no solo está el pecado de vestirse mal, sino que ella carga con los pecados que otros cometan. Exacto. Ella o él, Exacto. digamos, porque también Exacto. el hombre que se viste mal carga con los pecados de todas las personas que lo miran con mala intención. O sea, pero lo que dice aquí Jacinta, ¿no? Dice, los pecados del mundo son muy grandes.
muy grandes. Y ella dice, si los hombres supiesen lo que es la eternidad, decía Jacinta, harían cualquier cosa para cambiar de vida. Sí. Uno podría decir, ¿no? Si los hombres supieran lo que es una santa misa, Ajá. Exacto. nunca, Exacto. yo creo que irían como, a veces tristemente uno ve que van. Seguimos al siguiente punto. Este tema, o sea, cada punto de estos Sí, daría para daría hacer un así, desarrollo. desde Bueno, luego. depende de las vistas que tenga Desde y luego. la aceptación, podemos ver de hacer algo más. Punto 4. Padre, que usted me lo dijo también, lo anoté. Conversar durante la misa, cosa que se ve muy común. Familias que llegan o se encuentran dos amigos en la misa y se pueden hablar como si estuviesen en la casa y el pobre padre ahí tratando de dar el sermón. Eso lo he visto yo también. Sí, sí, yo también lo he visto. Entonces, no sé, es fatal también eso. Fatal también. Y nuevamente es una concepción errada de lo que sea la Santa Misa. No es un compromiso social, no es un lugar de encuentro con los amigos. Es asistir al sacrificio de nuestro Señor. Y es súper triste ver gente que realmente, inclusive durante el sermón, gente hablando con el otro y hablando sobre cosas de negocios o sobre amigos o no sé qué. Y no es posible. Y el sacerdote tiene que tener una paciencia, porque a veces tendría ganas de casi dar un grito, ¿no? Y llamar la atención del personaje. ¿Y sabe ¿no? qué es lo peor? Que el sacerdote hace algún gesto así como que de desagrado, de que no sé qué. Ay, pero qué falta de caridad. De caridad, ese exactamente. padre, qué falta de paciencia. Exacto. Vaya, súbase ahí, trate de dar alguna charla, alguna cosa, y que usted tenga 5 personas hablando a ver qué divertido es. O sea, porque también está eso, ¿no? La falsa caridad. Falsa caridad. ¿no? La falsa tolerancia, ¿no? Exacto. Hay que tolerarlo. Exacto. No. Si un profesor en una clase tiene el derecho de exigir silencio en su clase porque Claro. no puede permitir que los alumnos conversen en cuanto él habla, imagínense un padre que es un representante de Cristo y él tiene todo el derecho de exigir silencio Sí. en Sí, el templo. sí. Así es, padre, muy interesante. Bueno, ojalá que el domingo siga yendo la gente a misa porque estamos... Hay muchos más. ¿no? Bueno, un punto más y terminamos con el quinto antes de que acabe la primera parte del programa. Distraerse durante la misa. O sea, la gente que va a la misa y está de cuerpo presente como si fuese un cadáver, pero que su mente y su espíritu están en otra cosa. Muy común también, ¿no? Sí, muy común. Mucho. Y eso es curioso también nuevamente en el sermón, claro. Conversar es más grave que una distracción. Cuando una distracción es involuntaria, no llega a ser un pecado, fue sin querer. Pero cuando la distracción es voluntaria y la persona no tiene ninguna intención de prestar atención ni en las lecturas, en la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, la persona no se entera de nada, no está prestando atención. Y después llega el sacerdote y dice unas palabras, a veces un poco más, a veces un poco menos, claro, dependiendo del entusiasmo del Padre. Pero todo lo que dice el Padre ahí, si el Padre pidió el auxilio de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo. La persona no tiene derecho, no puede dejar de prestar atención en una palabra que el Padre diga, en ninguna. O sea, no puede dejar de prestar atención. Y es muy bonito que San Agustín dice, ¿no? Que así como nosotros, cuando una partícula, o sea, tomamos todo el cuidado para que una partícula del cuerpo de nuestro Señor en la Eucaristía, cuando una partícula, para que no se caiga en el suelo, por eso se coloca una bandeja de comunión, se coloca la patena, el Padre no puede permitir que una partícula se caiga en el suelo, porque estaría profanando a nuestro Señor. Así también San Agustín dice, la misma importancia y la misma atención que debemos dar para que no se caiga una partícula de la Eucaristía en el suelo, debemos darla para que no se caiga una palabra que el sacerdote dice en el suelo. Entonces una persona que no quiere prestar atención durante el sermón está dejando caer, por así decirlo, partículas, entre comillas, de la palabra de Dios. Está dejando caer la palabra de Dios en el suelo. Está profanando la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces ha pasado que personas que escuchan un sermón y reciben el mensaje de Dios que estaban esperando para una situación, para un problema que están pasando en ese momento? Y mucha gente a veces por distracción durante el sermón pierden el mensaje que Dios les puede estar mandando a través de un sacerdote en el sermón. ¿Cuántas veces ha acontecido eso, no? Y da alegría, ¿no? Personas que reciben gracias enormes porque han sentido que era una palabra de Dios para ella en el sermón, exacto. Y venían a agradecer realmente, porque dice, Padre, parece que aquella humildad fue hecha para mí. Sí. O sea, muchas veces. Exactamente. Si todos tuvieran esa atención, ¿no? ¿Cuántas mayores gracias recibirían, no? Claro. O sea, yo me acuerdo, antes de cerrar aquí la primera parte, 2 casos que yo vi con mis propios ojos. Una misa, que estaba un sacerdote aquí muy conocido de todos, tratando de hacer el sermón, y había una persona en la última fila de la misa, de la iglesia,
así, durmiendo. Y yo miraba al padre y el pobre padre ya no sabía qué hacer y le decía, despiértenlo, por favor. Se puso tan mal la situación que el padre paró el sermón. Y esa persona que hizo parar al padre el sermón es culpable de todas las gracias que las personas dejaron recibir por el sermón que se dejó de hacer. Eso es muy grave. Muy grave. Después vi otro caso también, que este sí me pareció increíble, en otro país. Una señora que estaba con sus 2 hijos grandes ya, yo le calculo unos 28 años. En medio del sermón, el hijo se empezó a rascar así y la señora sacó una pomada, una crema, y empezó a echarle crema al hijo. Un tipo de 30 años tenía el muchacho. Y le hacía así, y todo el mundo mirando así, y el padre dando el sermón. Eso es una falta de caridad, una falta de concentración, una falta de amor a la Santa Misa. En ese sentido, desde el presbiterio se presencian muchas cosas todo. verdaderamente que es triste y es lamentable. Primero por el escándalo y la distracción que causa en nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, esto, ¿no? Personas que uno ve sentadas, por ejemplo, porque hay que tener una actitud de respeto. En la Santa Misa está Dios que se hace presente. Personas que tienen una actitud corporal, que es como si estuvieran en un sofá en su casa viendo la televisión. Entonces se ponen con la pierna cruzada, se cruzan de piernas, arriba y tal, y mirando así como si estuvieran asistiendo a una tertulia con un café en la mano, ¿no? Durante la Santa Misa uno ve actitudes corporales de un relajo así impresionante, ¿no? Claro. O, por ejemplo, personas, en fin, es bueno incluso gente que llega tarde, ¿no? O tiene, por ejemplo, niños, ¿no? Entonces viene con un niño desde el fondo, o el niño va al baño y tal, viene desde el fondo, se sienta en el primer banco, sabiendo que el niño sale, entra con facilidad, podría quedarse un poquito más atrás, ¿no? No, sí. Va al primer banco. Pero padre, el tema de los niños lo vamos a ver después, en la segunda parte del programa, porque es un tema que nos han preguntado mucho, que bueno, pero ¿llevo a mi hijo a misa o no lo llevo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que sí, vamos a explicarlo después de la primera pausa de nuestro programa. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, programa número 50. Hoy con el padre Ramón Ángel Pereira, que nos acompaña, venido desde Costa Rica, y el padre Íñigo Abad, que nos acompaña, venido desde la otra casa de los heraldos aquí en El Salvador. Y bueno, en la primera parte estábamos viendo los 10 errores que cometemos durante la misa, que se cometen durante la misa. Vimos llegar tarde a misa, no usar el celular en misa, vestirse mal para la misa. Vimos conversar durante la misa y estábamos viendo distraerse en la misa. Entonces habíamos hablado de la persona que se duerme durante el sermón, de la persona, bueno, no lo dijimos, empieza el sermón, ya van unos 5 minutitos y la persona empieza a mirar el reloj. Y empieza a mirar el reloj y el pobre padre casi que se siente cobrado del tiempo. O sea, le está diciendo al padre que termine. Claro. Bueno, usted contó que lo que decía Monseñor Juan, que una vez le pasó a él, ¿no? Que una persona estaba mirando, levantó la mano así, miró el reloj, él paró el sermón, no lo miró a él, sino que habló para todo el mundo y dijo, bueno, esta persona que se ve que tiene tanta prisa y que está mirando el reloj, esperemos que el día del juicio Dios no mira el reloj cuando Él está dando explicaciones de sus actos. Como quien dice, en fin, la persona yo creo que aprendió la lección. O sea, le está colocando límites al Espíritu Santo. Una persona que mira el reloj le está colocando límites al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Bueno, y están aquellos que con la pandemia bajaron mucho por las mascarillas, pero que se pegan unas bostezadas que son... Como el león de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Solo que sin rugir todavía, pero claro. En fin. Bueno, algunos sí ya... Algunos rugen y todo, sin problema. Por eso, pero como están con mascarilla hoy en día, ya usted no sabe quién es, pero bueno, pero ya está volviendo toda la normalidad. Y el padre Ramón Ángel nos dio el pie para hablar de un tema que es un poco polémico, pero que aquí no le tenemos miedo a nada, vamos a tocarlo. ¿Por qué? No porque nos dé miedo o cosas, no, sino que es un tema que hay que dejar claro a la gente y que hay que educar a la gente, claro. Que es el tema de los niños en la misa, ¿no? Hay mucha gente que pregunta, es que no, mi niño es súper inquieto, entonces yo mejor no lo llevo a misa. ¿Y cuántos años tiene su niño? No, 18. No, o sea, no, niño, estamos hablando de niños pequeños, 6, 7, 4, 5. Padre, es que yo lo llevo a mi niño, pero empieza a llorar y la gente nos mira mal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevo o no lo llevo? Entonces, ¿cómo es que se tiene que manejar esa situación? Por ejemplo, un niño que es súper inquieto, los papás son muy católicos y lo quieren llevar a misa. ¿Qué hacen?
¿Es bueno llevarlo? ¿Es mejor dejarlo en la casa hasta que él ya decida si quiere ir a misa? ¿O qué es lo mejor que hay que hacer ahí, padre? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir el consejo que el propio nuestro Señor dio, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Entonces, lo máximo que se puede hacer para llevar a los niños a la iglesia es mejor. Hay que explicarle a los niños que realmente ese lugar es sagrado. A veces lo que falta es explicación. Los niños lo entienden, sobre todo los niños que ya son bautizados, evidentemente, tienen la luz de la fe, tienen a Dios en su corazón. Ellos van a entender que ese lugar es sagrado. Si los papás le explican que Jesús está ahí, que se guarda silencio, poco a poco el niño se va educando en la fe. Cuando es un bebé, por ejemplo, a veces es bonito ver mamás que vienen con bebés de 3 meses o 2 meses o 4 meses. Si consiguen que el bebé se comporte bien, o sea, que no llore mucho, tráiganlo a misa. Claro. El bebé no tiene una obligación de ir a misa, es a partir de los 7 años con el uso de la razón. Pero el niño se va acostumbrando a vivir en un ambiente dentro de la iglesia y a veces el sueño del niño es que llegue el domingo para estar en ese lugar sagrado con Jesús y con María, ¿no? Claro, si la mamá, por ejemplo, el bebé comienza a llorar, que a veces cuando lloran los bebés es fuertísimo, o sea, vencen el micrófono del sacerdote que está hablando. Lo ideal es que la mamá se quede cerca de una puerta y cuando vea, la mamá, mejor que nadie, sabe cuando el niño va a comenzar a llorar más. Siente que el bebé está llorando, que salga un poco fuera, le da un paseo, tal, y está conectada moralmente a la iglesia, a la misa, sabe lo que está pasando. Entonces me parece que sería lo más oportuno. O un niño, por ejemplo, que ya tiene 5 o 6 años, pero que no consigue comportarse, es muy agitado, y la mamá lo deja correr por toda la iglesia y sube al presbiterio y habla con el padre y tal. O sea, la mamá tiene responsabilidad para que su hijo no haga eso. Y en esa edad ya que consigue caminar, la mamá consigue asegurarlo aquí. Si no consigue aguantarlo, pues que salga un poco también en la puerta de la iglesia. O sea, entonces el matiz es enseñarle a los niños a diferenciar lo que es un lugar sagrado como la iglesia a lo que es un parque, a lo que es un pelotero del McDonald's o del Burger King, que él se mete a jugar ahí con las pelotas y listo. Eso es lo importante entonces. Pero en la medida de las posibilidades llevarlos, ¿no? Si realmente no se puede porque el niño, o sea, él no consigue comportarse y grita durante la misa, ahí claro, el niño no tiene una obligación de ir a misa. Ahí los papás pueden turnarse si quieren, o lo dejan con la abuela o lo que sea, y después van a misa. Pero poco a poco habría que educarlo para que es una ocasión excelente para lo que decía Sor Sebastián, ¿no? De formar ya a los niños en el respeto por lo sagrado y por lo que es la Santa Misa. Ahí es que ellos van aprendiendo. Claro, porque en realidad, perdón en eso que usted está diciendo, padre, no es culpa del niño comportarse mal. No. Ya ustedes entiendan de quién es culpa. Claro. Entonces eso, la formación. Ahí está. Corresponde a los padres dar esa formación, ¿no? A sus hijos y ya los van instruyendo así en cómo hay que valorar lo que se está dando, ¿no? en la Santa Misa y cuando van a la iglesia, ¿no? Y los papás tienen que tener también en consideración que están en un lugar con mucha gente y lo principal, claro, el niño es el tesoro de la familia, pero lo principal es la Santa Misa, ¿no? Entonces, si el padre está haciendo un sermón y realmente el niño no consigue comportarse, los papás, el niño no tiene culpa, no se preocupen, pero los papás son responsables por controlar al niño, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, traerlo junto de sí, o si está con un ruido que comienza con un juguete así a dar unas martilladas en el banco, que los papás le corrijan o lo llevan fuera si es necesario, pero no pueden perjudicar al buen ambiente, al sagrado ambiente de la misa. Es un acto de caridad con todas las personas que están porque si no, eso distrae, estamos en el 5º punto, ¿no? Eso distrae a la gente. Un niño que no para de jugar y está corriendo, el padre está hablando, la gente quiere prestar atención, pero no consigue porque el niño está caminando. Pero luego hay cosas, y también un poco entra, además del espíritu de fe y de respeto por la Santa Misa, el sentido común, ¿no? O sea, hay cosas que, en fin, estamos hablando cosas aquí, pero que es un poco de sentido común, ¿no? O sea, así como en un teatro donde se pide silencio, ¿no? En una sala donde está viendo un acto importante, solemne, y empieza a berrar, a gritar un niño, a no sé qué y tal. Lógico que la persona sale corriendo, hay guardias de seguridad que van para ayudar para no interrumpir, a controlar, pues con mayor razón, ¿no? Pero es lamentable ver a veces una mamá que está con el niño, que es hiperactivo, que es no sé qué, y todo el mundo uno percibe desde arriba, distraído, nadie está prestando atención a nada, distraídos, y no hay el mínimo sentido de coger el niño y llevárselo fuera hasta que se calme, ¿no? ¿Sabe que triste eso. En Estados Unidos, bueno, en otros lugares también, hay lo que se llama la cry room, o sea, el salón de llorar. De llorar.
usted ve ahí meten las mamás a los niños y el niño, y es una sala súper, hay una iglesia muy interesante en Miami que no le pusieron el salón de llorar, sino el salón de las bendiciones. Claro, porque los niños son una bendición para la familia. Claro. Entonces, ahí entra la mamá con el niño y es muy simpático porque es una especie de cabina todo de vidrio y usted no escucha absolutamente nada, pero usted mira para allá y está el niño así, ay, jalándole el pelo a la mamá y jugando, pero usted no escucha absolutamente nada de lo que está pasando Claro. ahí en la sala porque está muy bien diseñado. Claro. A ver si en la iglesia Bien pensado, hacemos sí. una, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente Sí, punto, pasamos, padre, pasamos. que usted lo puso acá. Sexto, no ofrecer nada a Dios Ujú. durante la misa. Sí. Jesús en la misa se está ofreciendo nuevamente por nosotros. Está dando su cuerpo, su sangre, su sacrificio por nosotros. Y nosotros a veces vamos a la misa como espectadores apenas y no participando del sacrificio. Nosotros debemos ofrecer también algo a Dios. Nuestras peticiones. En el ofertorio es el momento de pedir cosas. Así como están llevando el pan y el vino, que son las ofrendas, así también nosotros debemos llevar al altar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro corazón, nuestra voluntad. Debemos ofrecérsela al Señor. Un pecado que me está siendo difícil de vencer en ese momento, le pido a Dios Sí. que me haga vencer ese pecado. Yo estoy ofreciendo la lucha. Ujú. Y también inclusive el aspecto financiero, ¿no? Claro. Por eso en ese momento se recogen las ofrendas, las Sí, las hay limosnas. un mandamiento de la iglesia que es ayudar a la iglesia en sus Exacto. necesidades. Y si está pasando la bolsa o la cesta, Sí. en ese momento, pues la iglesia está pidiendo que usted colabore. Usted debe colaborar con lo que usted pueda. Claro, la iglesia no obliga. O sea, no hay una parroquia que si usted no da la limosna, Claro, no... comete un Claro. pecado. ¿Verdad? Bueno, por lo Entonces, menos aquí hay. Puede ser que haya lugares donde sí, no sé. pero hace parte de la obligación personal y Claro. moral de contribuir Sí. con Pero hay gente que pudiendo hacerlo, No lo hace. por, no sé, por algún problema, alguna justificación que haya hecho, a mí me parece que sí está mal. Sí. Si la iglesia está pidiendo que colabore y no colabora, está Exacto. haciendo mal. Está Sí, sí, pecando. sí, exactamente. Claro. padre. Y usted ve a veces gente que tiene la posibilidad y saca... Por tacañería. Exacto, saca la moneda moneda. del centavito que si pudiese cortarla a la mitad, pues la cortaría, pero En fin, yo- es un tema... Perdón por la anécdota, pero en un cierto país incluso cuando iban a ver lo que había en el cepillo, encontraban botones. Imagínense. Personas que para no dar y dar la impresión de que han dado algo, ponían discretamente unos botones o un botón o varios botones en Sí, el sí, sí. Eso es pecado. Sí, sí. Claro, porque Claro, se está engañando. Está engañando a Dios. A ¿no? Dios, sí, sí, sí. Usted no le está... Bueno, no sé... bueno, que la Claro, persona- a no ser que sea una persona de extrema pobreza. claro, Ahí, claro. claro, ahí se entiende, pero ahí no tiene por qué poner, pues no tiene Sí, no hay condiciones, obligación. Ahí Estamos está. hablando de la persona que tiene Que condiciones. tiene, exactamente. Y que por pura tacañería, Exacto, tacañería. o por no sé qué justificación tendrá. Exacto. No, que la iglesia, que vendan todo lo que tienen en el Vaticano y que se lo den a los pobres. Sí. Exacto, y que en comen fin. los mármoles del Vaticano. O sea, Exacto. se van a- En fin, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces, ofrecer algo a Dios, no ofrecer algo a Dios, punto 6. Punto séptimo, esto es muy interesante. Interesante. Hacer gestos incorrectos durante la misa. Entonces hay gente que decía el padre Íñigo, por ejemplo, que está asistiendo a la misa y empieza con celebrar, ¿no? Entonces llega la hora de la consagración, por ejemplo, y ya levanta sí, la sí. mano Sí. y empieza casi que a decir las palabras de la consagración y todo. Sí, exacto. Nosotros, o sea, una cosa es el sacerdote que está actuando en la persona de Cristo. Ajá. Otra cosa es el pueblo de Dios. Cada uno tiene que hacer lo que en el misal, lo trajimos aquí inclusive, está prescrito. El sacerdote tiene la función de representar a nuestro Señor y de decir las palabras de nuestro Señor. Y en ese momento no es él que habla, es el propio Cristo. Y hay gente que cuando llega a la consagración ya estira los brazos así, también con el Padre, a veces por ignorancia, porque no lo Sí, sabe. sí, sí. Y inclusive para unirse más, es bonito también. Así como hay gente que se distrae mucho y no le importa nada, hay gente que quiere como que unirse completamente a lo que el Padre hace. Inclusive dice, la gente, además de hacer los gestos, dice las palabras de la consagración. No deben decirse. Esas palabras solo el sacerdote las dice, solo el sacerdote, y cuando hay concelebración, otros padres, también los diáconos no lo dicen, los acólitos no lo dicen, solo el padre, los que son sacerdotes. El resto, silencio, no dice nada. Son normas todas prescritas en las Prescritas, rúbricas del claro. misal, ¿no? En la ley de la iglesia. Padre, ¿no? por ejemplo, Padre Ramón, aplaudir en la misa. ¿Se puede o no se puede? Aplaudir, digo, gloria. en el gloria, así no, saltando. y ahí Entonces, bailando, durante la sí. celebración de la misa, ¿no? En el evento litúrgico no se debe aplaudir, ¿no? Ya.
Otra cosa diferente es que alguien, digamos, por algún motivo está, por ejemplo, presente un obispo, una persona especialmente representativa de la Santa Iglesia, claro, a la cual se le han dirigido unas palabras de agradecimiento, claro, ¿no? Porque además, por ejemplo, es un aniversario del importante. Sí. Imagínese, por ejemplo, los 50 años, no sé, de ordenación sacerdotal del obispo, ¿no? Claro. Entonces le hacen incluso un homenaje y un regalo. Ahí se comprende se aplaude, que, claro, pero fuera, claro, de lo que es el desarrollo de la liturgia, ¿no? Al final de la misa, en un momento oportuno, más hacerlo durante la liturgia. Es un momento de honrar a alguien por algo que él se merece, ¿no? Pero es, claro, diferente de esas danzas y esos bailes, claro, y esas claro, baterías todas que se tocan, claro, sobre todo en el Gloria. El Gloria es una explosión de todo, ¿no? Sí, no. Los sacerdotes, inclusive, yo he visto, los sacerdotes, todo el presbiterio comienza a aplaudir. No se debe hacer eso. No está escrito aquí. Sin hablar a veces del gesto de la paz, ¿no? Sí. Que a veces las personas empiezan a hablarse, a saludarse, totalmente despreparadas para el momento siguiente, que va a ser el momento más importante, que es la Sagrada Comunión, ¿no? Entonces todo el mundo se dispersa, se distrae, y sobre todo porque da un aire a la misa un poco de jolgorio, ¿no? O sea, claro, de sala de fiesta casi a veces. Exacto, ¿no? Lo que decía el Padre Pío, para ir Padre después. Otra pregunta, a la hora del Padre Nuestro, que hay gente que ya se agarra las manos, empieza ahí a... O solo levanta. Mira, a mí eso me recuerda, ¿sabe a qué? Cuando uno pasaba, no sé si ustedes lo han pasado, ¿no? Pero a veces me ha tocado a mí pasar enfrente de estas iglesias, digamos, evangélicas o salones del reino, como los llaman. De los últimos 45 minutos del segundo tiempo. Exacto. De los apóstoles. Claro, que siempre además suelen tener un vidrio, ¿no? Porque son puertas, sí, de vidrio y se ve desde fuera todo tal, ¿no? Entonces tienen todas las... tal. Y uno ve eso también, ve todos levantando las manos, bajando las manos, haciendo... No, capaz en el gimnasio, padre, cuando esté pasó, ¿no? Sí, y parece como que sienten las vibraciones, porque ellos sienten como que vibraciones, sí, como que el Espíritu Santo va a bajar, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Entonces uno a veces percibe estas desviaciones que son propios de quienes apartaron infelizmente de la única fe, el único bautismo, el único credo verdadero católico, sí, que eso esté penetrando también en nuestras celebraciones eucarísticas. Sí. Es triste eso, sí, ¿no? Y es una influencia que algunos, perdón decir eso, pero sacerdotes y párrocos hasta promueven, porque piensan que así están más a la moda, que es lo que a la gente más le gusta, esas vibraciones más chic, ¿no? Y no tiene nada que ver. Lo que hace es desacralizar verdaderamente toda la maravilla de lo que es el tesoro de la Santa Misa. La Iglesia ya juzgó lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Claro. Si no está escrito aquí, no se debe hacer. No está escrito que el pueblo levanta las manos, está escrito que el pueblo con el sacerdote reza a una sola voz el Padre Nuestro, que levanta las manos en ese momento, es el sacerdote, y los concelebrantes cuando hay concelebración. Claro. Ya está, no se levantan las manos en el Padre Nuestro, no se juntan las manos, no se dan las manos. Y eso de la paz tampoco, no se da la paz. ¿Cuándo se da? Porque se puede... se puede omitir, se puede omitir. Juzga conveniente. Es facultativo. Hoy en día es casi mejor omitirla, porque realmente los desvíos que hay en el abrazo de la paz... Abusos de todo tipo. Porque imagínense, ya fue la consagración... Triste. Ya la gente está preparada para la comunión, y en el momento del abrazo de la paz todo el mundo se dispersa. Todo. Hay gente que va de un banco para otro, cruza la iglesia entera, el sacerdote a veces baja del presbiterio, que no se puede, está escrito aquí. Sí, eso es lo peor, que el sacerdote promueve a veces ese jolgorio. Es triste eso, pero es así. Entonces hay que hacer lo que está escrito, ¿no? Otra cosa también que, por ejemplo, las 3 cruces del Evangelio. Eso es una cosa que la gente... Son solo 3 cruces, no hace falta después hacer la cruz grande, ¿no? La señal de la cruz final. Exacto, digamos, se hace la cruz en la frente, en los labios, en el corazón, y ya está. Como el sacerdote lo hace, solo en el Evangelio. En el Evangelio. Y después, bueno, eso se podría hacer otro programa solo sobre eso, las respuestas también, ¿no? Sí. Una cosa es una respuesta cuando se hace la lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y después, cuando es el Evangelio, es palabra del Señor. Y gloria a ti, Señor Jesús. Y solo eso, no inventarse otras cosas. Exacto. Gloria a ti, Señor Jesús, que nos salvaste en la cruz y moriste por nosotros. Claro. O sea, hay gente que se empieza a inventar cosas que no son. O las palabras de la consagración, ¿no? Claro. Que el Padre dice la consagración, así que lo dice. Hay un montón de gente que dice, Señor mío y Dios mío.
¿Dónde No, está yo no veo escrito? ningún problema. Se lo dicen en silencio. En Está muy silencio. bien. En Entonces no le secreto, están diciendo. como una eso toda está adoración, pero no. interiormente. El problema Exacto, es que no lo interiormente. dice en silencio. El problema es que la iglesia entera lo dice. Claro. Eso no está escrito aquí. No está escrito en el misal. Por tanto, si no está escrito, no se debe decir. Ya, Claro. Señor mío, Dios mío, usted puede decirlo porque es bonito, porque Santo Tomás lo dijo creyendo en la divinidad de nuestro Señor, pero usted lo dice en el corazón, o si quiere, de una forma muy baja. Pero no es todo el mundo decirlo, porque no está escrito. Si no, nos inventamos otro misal. Claro. Se viene un programa sobre esto, sobre la misa, cómo Un digamos, último detalle. participar. Sí, lo que quiera. Por ejemplo, vean, otra cosa que a mí me llama la atención, que hay muchas personas cuando van a comulgar, están en el misal, en la rúbrica, cuando el sacerdote presenta el cuerpo de Cristo, dice el cuerpo de Cristo, dice la rúbrica que el fiel debe responder amén. Amén. O sea, así sea, ¿no? Y hay personas que no lo dicen, se quedan en silencio. Sí. ¿Y por qué se dice amén? Tiene un motivo de ser, porque no es por capricho que está en el misal. Cuando uno dice amén, así sea, está haciendo un acto de fe de que aquello que le está siendo presentado por el sacerdote, yo creo que así sea, o sea, este es el cuerpo de Cristo. Y yo recibo el cuerpo de Cristo y así lo creo, ¿no? Fenómeno. Pues hay personas que mantienen silencio. Pero son, en fin, Sí, son cositas que, cosas claro, que se pueden ir aprendiendo Eso poco a poco. Seguimos. Punto 8, que este es profundo, pero vamos a ver de desarrollarlo rapidito. Acercarse a la comunión sin estar preparado o sin tener las condiciones adecuadas para recibir la comunión. Aquí son dos puntos, ¿no? O sea, Sí. estamos dos puntos en uno. Primero, la persona no podría comulgar sin estar con el ayuno eucarístico. O sea, hay gente que no sabe o ignora o piensa que no es tan importante el ayuno eucarístico. La Iglesia establece que la persona no puede comulgar si no ha pasado una hora exacta, 60 minutos con 60 segundos, Sin comer nada. Agua es permitido y medicamentos, en el caso de los enfermos también. Pero una persona normal solo podría ingerir agua. No puede comer otra cosa. Si no da el ayuno, la persona no puede comulgar. No puede comulgar. Ah, está 50 minutos. No, es una hora exacta. Y pero peor la persona que viene a misa y lleva comida en la misa. Sí. Que ya O que viste. está comiendo chicle. Está comiendo chicle, común. mascando chicle. está comiendo un caramelo que se toma en la misa o antes de la misa. La persona, si no de una hora, no puede comulgar. Eso es la primera parte, ¿no? Sí, sí, Del sí, ayuno sí. eucarístico. Y otra que es también muy importante, que a veces la gente quiere olvidarse, que es que una persona que está en pecado mortal, una persona no puede comulgar. Claro. No puede comulgar. Si la persona está en pecado grave, tiene que confesarse antes. Por ejemplo, una persona que no fue a misa El domingo anterior. el domingo anterior y después viene a la comunión como si nada. La misa, si la persona no va sin una causa que justifique realmente, un motivo de salud, de enfermedad, lo que sea, el no ir a misa es un pecado grave. O sea, la persona no puede comulgar después, tiene que confesarse antes. Infelizmente muchos eso o lo ignoran o lo quieren ignorar, ¿no? Ok. Y uno se encuentra mucho de eso, La infelizmente. gente que dice, no, es que yo necesito a Jesús, y Jesús me perdona, y van. Exacto. O a veces el padre le dice, no, puedes irte, puedes comulgar, después te confiesas. No, tiene que ser, No. la confesión tiene que ser antes. Antes, exactamente. Si no, la persona no puede comulgar. Eso es un punto muy importante. Porque es un sacrilegio, ¿no? Sacrilegio. Es Así decir, fue- la así persona es como tirar el cuerpo de Cristo en un desagüe, ¿no? Digamos, porque es eso, un alma en pecado mortal, Sí. que es como... Judas, ¿no? Exacto, Judas. Así. Judas recibió la comunión en Es pecado profanar. mortal y ahí fue que entró el demonio. Entre Eso, demonios. entre Está escrito, la Sagrada Satanás Escritura dice, entró Satanás entró un demonio. por una después de comunión sacrílega. Así que mucho cuidado con eso. Siguiente. Noveno. Comulgar sin la debida reverencia. Sí. ¿Cómo se debe comulgar? Entonces, padre. Bueno, entonces la misa, claro, el momento más importante es la consagración, pero también a nivel personal es el momento de la comunión. Nosotros estamos como que esperando ansiosamente que llegue ese momento de la comunión. Como decíamos antes, un abrazo de la paz que nos quita la atención. Evidentemente, la persona, si pierde la atención en la Eucaristía, ya va a comulgar de forma irreverente. Después hay gente que va en la fila de comunión y va como si fuese un desfile también. Claro. Comienza a saludar a un amigo. La persona tiene que ir con los ojos bajos o mirando al horizonte, no interesa al público, Preparándose para preparándose para ese momento, Claro. pedir que Nuestra Señora, así como ella seguramente en la casa en la gruta de Belén, ¿no? Cuando, no sé, lo dejó todo preparado para cuando Jesús naciese, así también que ella prepare nuestro corazón para ese momento sagrado en el cual Jesús va a entrar en nuestra alma. Y también, hay que decirlo, en la forma de comulgar, porque existen, claro, dos formas previstas oficialmente por la Iglesia, que es comulgar en la boca arrodillado o comulgar en la mano. Pero hay que decir aquí claramente que la forma que la Iglesia siempre adoptó
la forma más bonita, la forma más sagrada, la forma más respetuosa es comulgar en la boca y de rodillas. En la boca y de rodillas. La otra comenzó con el Concilio Vaticano II, por una excepción en algunos países que las conferencias episcopales podían autorizar. Después comenzaron a autorizar en varios países y se volvió una norma. Pero la forma más sagrada y como Dios quiere que nosotros comulguemos, evidentemente, es en la boca y de rodillas, las dos cosas. Porque es un acto de adoración. Estamos recibiendo a Dios. Nuestra fe nos dice esto, ¿no? No, y usted se recuerda ahorita cómo fue que el ángel de Portugal, cuando se le apareció a los niños, a los videntes de Fátima, les dio la Sagrada Comunión. En la boca. En la boca y de rodillas. Y de rodillas. O sea, si vino del cielo a dar la comunión, así es. Así es como pues me imagino yo que se comulgará en el cielo, no sé si se comulga en el cielo, no sé, es otro tema, pero así es que se recibe. Así es. ¿No? Sí, por lo menos. Y algunos dicen, no, eso en la iglesia primitiva así se comulgaba en la mano. No es verdad. Hay un decreto del Papa San Sixto I, creo, en el siglo II, que decía que se debía comulgar siempre en la boca. Y San Ignacio de Antioquía, que de los primeros siglos ya, o sea, conoció a nuestro Señor. Él fue uno de los niños que fue abrazado por nuestro Señor. Y también San Justino, que habla sobre las misas como era, él dice que ningún fiel tiene el derecho de tocar en el cuerpo de nuestro Señor. O sea, solo el sacerdote, porque sus manos están sagradas, y evidentemente los diáconos, los acólitos que están instituidos y los ministros de la Eucaristía. Pero fuera de eso, no existe, no se debe y usted ve también la reverencia que tiene el sacerdote y el cuidado que se purifica las manos antes de tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, antes de la consagración. Y después. Y después. O sea, tiene dos purificaciones. Porque hay partículas que pueden caer, la persona con las manos sucias, a saber que ¿no? Si eso lo prescriben las rúbricas del misal para el sacerdote, esas purificaciones, imagine para un fiel laico que no tiene las manos consagradas que tiene el sacerdote por la ordenación, ¿no? Es curioso que hubo un sacerdote, me acuerdo, allá en España, que cuando una persona fue a comulgar, él pidió que fuese la persona pidió que fuese en la mano. El padre le dijo, sí, claro, con mucho gusto, está prescrito por la iglesia, ¿no? Y el padre fue hasta el presbiterio, cogió la jarra de agua que él usa para el lavabo, tardó no sé cuánto tiempo en llegar, después toda la iglesia esperando. Toda la iglesia esperando, ¿sí qué está haciendo? Ahí le lavó las manos enfrente de todo el mundo, se las secó y dice, bueno, ahora se la doy. ¿Por qué? Porque si la persona sabe que puede estar con las manos manchadas, y después sobre todo con las partículas, ¿no? Claro. O sea, nosotros sabemos que si una partícula nosotros la vemos, no es solo en la Eucaristía, en la hostia que está Jesús. Si se parte y si cae una partícula, en esa partícula está Jesús. Además, es bueno recordar, los sacerdotes lo vemos eso continuamente, cuando va el acólito con la bandeja, hoy en día que la bandeja de la comunión prácticamente ha caído en desuso, en tal, uno ve la cantidad de partículas que caen en la bandeja de la comunión, que después con todo cuidado hay que ponerla luego al purificar sobre el cáliz, ¿no? Pero imaginen, cuando no hay bandeja de comunión, todas esas partículas, o las que han ido a las manos de las personas, van a caer ¿a dónde? En la ropa, en el suelo, y luego va a venir la gente y la va a pisotear, la va a pisar. La gente muchas veces lo hace por ignorancia, no sabe, pero por eso se debe comulgar en la boca, porque las manos pueden estar manchadas, sus manos no son dignas, porque no son sagradas, y después el riesgo de que la Eucaristía caiga en el suelo. Y no solo, y personas que yo ya he visto eso, no sé, tal vez usted, que van y se llevan la Eucaristía hasta el banco, donde van teóricamente, y ahí es que van a comulgar. Y a veces ya ha habido casos de personas que han aprovechado de este abuso para poder llevarse la hostia fuera y destinada a qué. Y se la lleva a casa a qué o a dónde se la lleva. Y eso es responsabilidad, por supuesto, de los ministros. Uno dirá, no, solo antiguamente que se hacía así. El cardenal Sara, que es el encargado, el prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, yo lo cogí aquí porque él dice así: que ningún sacerdote se atreva a imponer su autoridad en este asunto al negar o maltratar a quienes desean recibir la comunión arrodillados y en la lengua. O sea, un padre no puede negar que alguien quiera comulgar en la boca y de rodillas. No puede negarlo, está escrito aquí. Vayamos como niños y recibamos humildemente el cuerpo de Cristo de rodillas y en nuestra lengua. Los santos nos dan el ejemplo. Todos los santos comulgaban así. No existe ningún santo que comulgaba en la mano. Son los modelos a imitar que Dios nos ofrece. San Fernando de Castilla, por ejemplo, estaba muriéndose, era un rey de España, el rey más impresionante que España tuvo. Estaba muriéndose en el lecho de muerte, le llegó la comunión, él pidió la comunión y él, así, forzado porque no conseguía, le cogieron y él se arrodilló y comulgó de rodillas. A una persona que está bien de salud y no comulga de rodillas, es una falta de respeto a nuestro Señor. Se me mancha el pantalón, ¿no?
Si me arrodillo. No, eso no, exactamente. Ahí está dándole más amor al Hagamos lo que los pantalón. santos hicieron. Exactamente. Padre, se nos va el tiempo y nos queda la última, que es fácil. Es fácil. Muy fácil de comentarla, pero hay que decirla también, que es irse de la misa antes de que se termine. Es más o menos, hace parte del mandamiento de la iglesia también de oír misa entera. Entonces, Claro. que es un error también. Gente que comulga, no hace una acción de gracias y ya se va directo para el carro, ya saca el celular y ya va viendo qué va a comer, qué restaurante tiene lugar para reservar. Entonces eso también es, primero que todo, es una falta de respeto con la Sagrada Eucaristía y también no está asistiendo a la misa entera. Claro. Se está yendo antes. ¿Hasta qué momento la persona tiene que quedarse en la iglesia, padre? Sí. Bueno, con lo relacionado a lo que usted dice, evidentemente hay algunas misas pues que después de la comunión es todo mucho más rápido y no dan 10 minutos. Sí. La iglesia establece que la Eucaristía permanece en nosotros de 10 a 15 minutos. Entonces una persona que sale de la iglesia antes de terminar la misa y ya se va, está llevando a Jesús a la calle, porque Jesús está 10-15 minutos todavía con nosotros. En algunos lugares, con las purificaciones, con las oraciones, con los avisos, pues se tarda un poco más. Pero la persona tiene que quedarse hasta el final de la misa, o sea, hasta la bendición final, y después hay un canto de Nuestra Señora o un canto de salida del Padre, se queda hasta terminar. Hasta que se retire el sacerdote. Exacto. Y cuando termina el canto, ahí se va. Es una falta de educación inmensa hacer con que no se quede hasta el final, ¿no? Ya, entonces vamos esperemos de que la gente no se haya retirado hasta que se retiren los sacerdotes de este programa. No es una misa, pero esperemos que nos hayan aguantado hasta ahorita, porque ya el tiempo se nos fue, padre. Se nos fue ya. Se nos fue. Dicen, al final de la misa se dice, podéis ir en paz. Es curioso porque el que se va antes no recibe esa paz, yo creo. Ajá, exacto. Por eso vale la pena quedarse hasta el final. Exacto, no se va en paz. Pero bueno, padres, yo quería agradecerles en nombre de todos los que asisten a nuestro programa, los que nos ven por el canal, los que nos escuchan por la radio, porque eso es un tema de los que pocos se animan a hablar. Sí. De verdad, es un tema muy, muy importante, pero que lastimosamente está como que puesto en el olvido. Así que poderlo compartir con nuestros oyentes, con las personas que nos acompañan por los diferentes medios, es muy importante y por eso pues les agradecemos especialmente. Yo no sé si el hermano Juan Andrés tiene por ahí el regalo para nuestro invitado del día de hoy, Padre Ramón. Mire, porque yo lo vi que usted miraba su taza y no veía su nombre por ahí, entonces mire, tenemos un regalo para usted de parte del canal. Usted que fue uno de los que impulsó todo el apostolado aquí en las redes sociales, aquí taza oficial con su nombre, así que muy agradecidos, Padre. Muchas gracias por su presencia y bueno, por todo el tiempo que pasó aquí en El Salvador, por todas las homilías, por todo el bien que nos hizo tanto a la comunidad como a los fieles que asistían a nuestra capilla y comprometido desde ya para que nos acompañe pronto en otro programa. ¿Listo? Muchísimas gracias, esto ya es una forma de comprometerme. Claro que sí, Padre. Y bueno, y si nos despedimos con una bendición del Padre Ramón, quizá el día de hoy, que nos con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.